al Señor, glorificamos al Señor. Hermano, siempre, y lo diré y lo continúo diciendo, y a lo mejor sueno como disco rayado, estar aquí al frente es un gran compromiso, es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad grande. Desde los que cantan, tocan los instrumentos, hasta los que tenemos la responsabilidad de llevar la palabra del Señor, es una gran responsabilidad. No se hace a la ligera. Hay que prepararse, hay que orar, hay que pedirle a Dios dirección. Porque no es simplemente venir aquí a hablar, porque un mensaje motivacional lo da cualquiera. Un mensaje bonito, que suene lindo, que le diga a usted que mañana le van a llegar $1,000 a la cuenta, eso cualquiera lo hace. Aleluya, ¿verdad? Rápido dijeron a mí. Pero la palabra de Dios, el mensaje que Dios quiere transmitir a la iglesia, ese se hace con responsabilidad. Ese no es cualquier cosa, hermano. Amén. Así que como propósito en esta mañana, queremos traer la palabra del Señor bajo el tema, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Y quiero tratar de mantenerme lo más que pueda por aquí, pero créanme que el Señor hace como quiere y lleva a uno hacia donde Él quiere. Pero vamos a buscar en capítulo 4 del libro de Juan. Busque su Biblia. Búsquela en el celular, búsquela donde la tenga, pero búsquela y léala. Amén. Juan capítulo 4. Vamos a leer específicamente los versículos 24 al 26. 24 al 26. Amén. Cuando lo tengan, digan un amén bien fuerte, que se escucha hasta Ponce. Que se escucha hasta el hospital de veteranos, que el pastor lo oiga. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a leer la palabra. Yo sé que los he mandado a ponerse de pie varias veces, pero eso es un ejercicio bueno. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Pero Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Lo tenía al frente, no lo reconocía y él le dice, yo soy el que habla contigo. Sabemos que esta porción bíblica sale del relato de Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Cuando Jesús se dirigía a Samaria y se encuentra con esta mujer. Pueden sentarse. Les digo, si me dejan yo sigo y los dejo parados y predico, ya tú eres parado y yo hablando. Muy bien. Jesús se dirigía a Samaria y se encuentra con una mujer en el pozo de Jacob. Y le pide a esta mujer que le dé de beber. Le pide, dame un poco de agua de ese pozo. Y la mujer le dice, ¿cómo tú me pides a mí que te dé de beber siendo yo samaritana y tú judío? Sabemos que los judíos y los samaritanos no tenían una buena relación, ¿verdad? Porque si vamos al contexto histórico de lo que sucedió en aquel tiempo, pues ellos tenían una lucha entre los samaritanos, pues tenían su idolatría y otras tantas cosas, los que estaban acá en Jerusalén tenían otras tantas cosas también, pero pues tenían una lucha entre ellos por el templo, por donde se adora, porque es aquí, porque es allá, por toda la dinámica, todo lo que el humano en su propia pensamiento quiere tratar de controlar. Pero esta conversación de Jesús con esta mujer se da y Jesús le da a ella una respuesta que a ella la impacta por completo. Jesús le deja saber a ella cuál era su condición en ese momento. Y sabemos que la condición en la que ella se encontraba en ese momento, además de todas las tantas que podía tener adicional, era en adulterio. Ella tenía un hombre, no era su marido, tenía otro, y Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Así que imagínense usted. Y ella se maravilla de ese mensaje y dice, wow, Señor, definitivamente tú eres un profeta. Todavía no reconoce la parte divina de Jesús, sino simplemente reconoce que, oye, tú me dijiste algo que es verdad, por tanto, yo creo que algo de Dios tú tienes.
¿Qué sucede? Entonces, cuando ahí Jesús le dice, si supieras quién es el don del Espíritu y a quién tú te dice, dame de beber, tú le pedirías que te diera de esa agua viva y que no volverías a tener sed jamás. Pero quiero poner en contexto ese versículo 26, cuando Jesús dice, yo soy el que habla contigo. Y yo soy es una expresión que se utilizó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sabemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés, Dios lo envía y le dice, tú le vas a decir, yo soy el que soy, y le vas a indicar que yo soy te envió. Dios con eso lo que le estaba diciendo al pueblo es, yo soy, yo tu Dios, soy el que lo envió. Haciendo claro que yo soy es una expresión que identifica a Dios claramente. En Juan 8:58, Jesús dice, verdaderamente os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. También lo vemos en Juan 18, cuando Jesús es arrestado y le preguntan quién tú eres, y él le dice, yo soy. Jesús utiliza la frase yo soy para dejarle saber al pueblo, a los que lo rodean, a sus discípulos, que Él es Dios. Y yo soy es una expresión bíblica que revela la naturaleza, poder, promesa de Dios. Y también Jesús la utiliza para identificar su parte divina, la parte de Dios. Que Jesús sabemos que era 100% hombre, 100% Dios. La mujer samaritana entendió esto. Lo entendió. Y lo sabemos porque en los próximos versículos dice que ella dejó su cántaro, dejó todo y se fue a Samaria, allá a su pueblo, y le decía a todos, mira, tienes que venir a escuchar porque hay un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. O sea, ella le decía, hay un hombre que habla y sabe lo que tú estás haciendo y sabe cuál es tu condición. Y ella se maravilló. Y los versículos también nos dejan saber que muchos creyeron a causa de la palabra de la mujer. Después vemos más adelante que Jesús también fue a Samaria y también predicó y habló y pasó la noche allí y muchos más creyeron todavía. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud cuando reconocemos que yo soy es el que habla con nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud cuando reconocemos que yo soy no solamente me habla al oído, sino que vive en mí? Que dentro de mí está la promesa del Espíritu Santo que habita dentro de mí y que es yo soy, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, yo soy está conmigo todo el tiempo. ¿Cuál es esa actitud de nosotros? ¿Reconocemos realmente nosotros eso? Sí, claro, sí. Todos lo reconocemos. Ahora, ¿vivimos como tal? ¿Vivimos como tal? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y es lo que vamos a contestarnos en esta mañana. En el libro de Lucas hay una narrativa que me llama mucho la atención y me gusta, y es que en el capítulo 10, los versículos del 17 al 19, se relata que los discípulos fueron enviados por Jesús a hacer, ¿verdad?, unas obras. Y cuando ellos volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuál era el sentimiento de los discípulos al saber que cuando ellos fueron enviados por Jesús, fueron enviados con el Espíritu Santo para hacer las obras que Jesús también estaba haciendo? Y ellos, yo me imagino la sorpresa de ellos. Yo me imagino cómo ellos se sintieron cuando vieron que sin su maestro al lado, ellos pudieron hacer muchas de las cosas que él también hacía. Regresaron sorprendidos. Así que me imagino yo que esa emoción de ellos debía ser como que, wow. Ahora, esa emoción tenía que ser controlada, porque tampoco era como que ahora nos vamos a vanagloriar nosotros de lo que hacemos, sino que hay que reconocer que el obrar es del Espíritu Santo.
Como creyentes, a cada uno de nosotros nos fue dado el poder de hacer los milagros que Él hizo en la tierra. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que dice, y aún mayores. Perdón. Discúlpenme un momento. Y aún mayores, dice Él. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y esto se cumple cuando comienza el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra. Lo vemos el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y cae sobre los creyentes, en este caso los discípulos en ese momento, y se comienza a cumplir esa promesa del ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Cuando nosotros reconocemos que tenemos el poder de Dios para obrar, para sanar, para restaurar, para reprender, para echar fuera demonios, comenzamos a vivir como la iglesia que carga el poder de Dios dentro de sí. Y la iglesia es cada uno de ustedes que está hoy sentado aquí. No es el templo. Porque saben que cuando ustedes se van de aquí, y no me malentiendan, pero es así, cuando ustedes se van de aquí, esto es un edificio. Es un edificio donde no habita la presencia del Señor, porque la presencia del Señor habita en cada uno de nosotros. Y nosotros somos los que hacemos la iglesia. Hacemos nosotros la iglesia. Amén. Y como nosotros hacemos la iglesia va con nosotros a donde quiera que vaya. El Espíritu Santo de Dios va conmigo a donde quiera que vaya. Ya mismito voy a tocarles un poquito más sobre eso, pero quiero tomar un momento para hablar de cuál fue y continúa siendo el problema con esta dinámica donde se supone que la iglesia viva con el poder de Dios, que sigue estando hoy, porque a veces hay predicas por ahí que dicen, no, el poder de Dios está disminuido, la iglesia no tiene el mismo poder, no suceden milagros porque pues no va a suceder así porque la iglesia en este momento pues está apagada o lo que sea. Hay el poder de Dios. El Espíritu Santo sigue obrando. El Dios que hacía milagros ayer sigue haciendo milagros hoy. Que puede sanar, que puede restaurar, que puede libertar, que puede hacer todas las cosas. Pero el problema ha sido el pecado. El pecado que lo ha distorsionado todo en nuestras vidas. Y quizás, pero sí el pecado, pero se supone que si ya yo acepté a Jesús, pues yo fui perdonado, yo fui restaurado, ya yo no tengo ese problema. Es demás, no. El pecado sigue afectando nuestras vidas. Y todos los días nosotros tenemos que luchar contra esa dificultad que se nos presenta de esta carne que está constantemente incitándonos a inclinarnos hacia el pecado. Y quiero hablar un momento sobre algunas cosas que hemos visto en estos días. Quiero tomarme un momento porque me es necesario y orándole al Señor, creo que es importante que como iglesia nosotros tengamos la capacidad de poder asumir ciertas posturas con algunas situaciones que surgen en el día a día de nuestra sociedad. Y actualmente sabemos que lo más sonado en las redes sociales y en todos lados es el asesinato de Charlie Kirk, ¿correcto? Y también el de Irina Sarutska, que es la joven ucraniana. Estos acontecimientos no es raro que como parte de la sociedad en la que vivimos nos sintamos quizás a veces como que, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Si son personas buenas, si son personas que no se meten con nadie, ¿verdad? Hablando generalmente porque nosotros no los conocemos de primera mano para determinar cómo son, pero hablando en lo que se ve, pues uno dice, mira, ¿por qué suceden estas cosas? El pecado nos lleva, y no nos lleva, lleva a las personas a cometer actos como este. También vemos la movilización de las tropas del ejército americano hacia el Caribe y a muchos eso los pone en una tensión bien grande. Y hay opiniones divididas aún dentro de la misma iglesia. Y algunos piensan que sí, otros piensan que no. Unos incluso piensan que Charlie Kirk pues, era una persona prepotente y etcétera. Muchas cosas que pueden pensar algunos y otros. Pero lo importante, hermano, y qué es lo que nos compete a nosotros como iglesia entender,
y que es nuestro papel como iglesia hoy, son 4 cosas que tengo aquí. Hay más, pero me voy a centrar en estas 2. Debemos recordar que solo Dios tiene el derecho a decidir quién vive y quién muere. No hay razón alguna que justifique el quitarle la vida a una persona. No la hay. No la hay. Y si alguien está en desacuerdo conmigo, pues fine, pero no la hay. En medio del caos y la información que trasciende, que es mucha la información que sale, muchos que hablan cosas sin saber a veces, nosotros nos corresponde ser un ente pacificador. Esa es la función de la iglesia, ser un ente pacificador en medio de todo esto y no un ente agitador. Tenemos que ser esa persona que sepa calmar las aguas cuando están turbulentas. Ese es nuestro rol como iglesia. Por sobre todo lo demás, orar por nuestra nación, para que reconozcan la falta que tienen de Cristo, la falta que tienen de arrepentirse, la falta que tienen de recibir a Jesús como su único y exclusivo Salvador, y la responsabilidad que tiene el mundo, la política, el gobierno, de haber sacado a Dios de las escuelas, de haber sacado a Dios de los trabajos de diferentes lugares y muchos de las casas. Esa es la responsabilidad. Y la realidad es una, y es que el mundo le ha dado la espalda a Dios. Le ha dado la espalda a Dios. Tenemos que también, como 4º punto, hablar sin miedo el mensaje del Evangelio. Tenemos que hablarlo con denuedo, sin temor a lo que puedan decir, a lo que puedan hacer, a lo que nos puedan rechazar. Hablarlo sin miedo el mensaje del Evangelio y ofrecer la esperanza de la salvación al que acepte recibirla. Ofrecerla. Nos toca como iglesia hacerlo. Hay que dejar el miedo de lado. Hay que dejar el miedo de lado, hermanos. Y esto se los digo porque a eso es lo que hemos sido llamados. A predicar el Evangelio. A predicar, aprovechar cada oportunidad que tenemos. Aprovechar cada espacio que tenemos. Si tú estás en la escuela, tienes oportunidad. Si estás en el trabajo, tienes oportunidad. Si vas al médico, tienes oportunidad. Aún en el hospital, cuando estés en una cama, tienes oportunidad. Y en los momentos más difíciles, en medio de una pérdida, en una funeraria, aprovechamos la oportunidad para llevar el Evangelio y la esperanza a las personas que en ese momento están sufriendo, porque ¿cómo no vamos nosotros a aprovechar esos momentos para darle una esperanza a la gente? Nos toca como hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad. Cuando te sientas abrumado por tantos anuncios, información, desinformación de esto y otros asuntos que nos afectan como sociedad, lo que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Mira a la cruz. Mira a la cruz y recuerda que en ella murió uno hace miles de años para darte paz, para darte tranquilidad, para darte salvación, para perdonar tus pecados y para restaurar al mundo, porque todavía tienen esperanza de ser restaurados. Amén. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestras dolencias. Y el pecado fue llevado sobre Él. Dios es el dueño de todo y en Él fueron hechas todas las cosas. Y muchas de estas cosas, hermanos, lamentablemente ya estaban escritas. Y suceden porque es lo que tiene que pasar. Dar la espalda a Dios tiene un solo camino. Dar la espalda a Dios es un solo camino y es la muerte, espiritualmente hablando. Y si tomas malas decisiones en otros casos también, pues la muerte que te la buscaste, por decirlo de una manera. Así que quise centrarme un momento en eso para mencionárselo, porque realmente sé que esto puede causar quizás dentro de cada uno de nosotros diferentes pensamientos. Y creo que es más que evidente y claro que la palabra nos dice cuál es nuestra postura. No hay que hablarlo mucho, es lo que la palabra nos dice. Recientemente recuerdo estar en un diálogo con algunas personas y me sorprende, bueno, no me sorprende, pero me llama la atención ver cómo el mundo utiliza a Dios para su propia conveniencia. Cómo lo cogen y lo mueven de aquí para allá, de allá para acá. Y utilizan a Dios para
Simplemente, pues sí, yo todas las mañanas me levanto, oro, le doy gracias a Dios por lo que, por haberme permitido levantarme. Por las noches le digo gracias, Señor, por todo. Pero no vivo una vida que demuestre que he sido renovado y lavado por la sangre de Cristo. Mi vida está totalmente lejos de eso. Y eso me llamó mucho la atención, porque hablando con unas personas hace poco, ellos pues hablaban, el primer tema del que estaban hablando eran de cómo ellos pues vivían sus pasiones desenfrenadas, sus deseos, los deseos de la carne, como le daba la gana y todo lo demás. Y yo estoy sentado allí simplemente. Y cuando tengo la oportunidad de entrar, obviamente aproveché la oportunidad. Y les hablo. Me dice, no, sí, pero yo creo en Dios. Yo oro. Sí, no, yo, claro, muchacho. Mi mamá era cristiana, mi papá también, y yo le sirvo al Señor. Y tú te das cuenta y tú dices, y se lo dije, claro. Dije, pero te has puesto a pensar que tienes que renunciar a esos deseos de la carne para tú poder decir que realmente tú sirves al Señor, porque mientras tú vivas con los deseos desenfrenados de la carne, lamentablemente, no me digas que tú eres un siervo fiel del Señor y que tú lo sigues como discípulo fiel, porque lamentablemente en este momento tú estás actuando como que Dios no existe. Expresado a esas personas. Creemos en Dios, pero vivimos como si no existiera. Algunas personas lo hacen así, no digo que son ustedes. Yo estoy seguro que aquí no hay nadie que viva así, porque aquí todos somos santos. Muy bien. Hay 4 cosas que están afectando a la iglesia de hoy y que nos lleva a preguntarnos si aún seguimos escuchando al que dijo yo soy el que habló contigo. Número 1, se ha creado un Dios pequeño que solo interviene cuando estoy en problemas. Tengo a Dios como un amuleto en el bolsillo y cuando tengo una situación lo saco. Señor, mira a ver cómo me ayudas con esto. Así. Hay un patrón donde se entiende que se puede vivir la vida como me place, sin considerar a Dios ni su palabra. Esto es en la iglesia, no estoy hablando del mundo ahora. Estoy hablando de la iglesia. Puedo vivir la vida como me place sin considerar a Dios ni su palabra. Y sonará raro decir, ¿dentro de la iglesia esto pasa? Sí pasa. Sí pasa, hay que ser realista, hay que ver las cosas como son. Y hay que llamar las cosas como son. Después me arrepiento, si digo que gracias al Señor y continúo mi día haciendo exactamente lo que hice ayer. No cambio absolutamente nada. Eso, hay personas que se le llaman los domingueros. Los domingos, si Cristo viene, se salvan, pero si viene el lunes, se queda. Es así. Es así, hermano, es así. La atracción al pecado se ha hecho tan llamativa que ya Dios ha pasado a ser algo de gente aburrida, religiosa y todo lo que usted le quiera llamar. Vemos a Dios simplemente como un ente en el cual yo puedo confiar, pues en algunos momentos. Pero el pecado es más llamativo. A mí siempre lo he mencionado y lo digo, el pecado y el mundo atraen mucho, pueden atraer mucho, claro que sí. Pero lo que realmente nos tiene que atraer a nosotros es el poder de Dios y la bendición de la salvación que ha sido dada por Jesucristo en el momento que Él murió por nosotros. Nos tiene que atraer el sentimiento el sentimiento humano del Espíritu Santo también, que dice que hay gente que mañana, si Cristo viene, se perderán eternamente. Familiares nuestros mismos. Quizás su esposa, su esposo, sus hijos. Eso es lo que nos tiene que mover. Y eso es lo que nos dice a nosotros que tenemos que cada día enfocarnos en hacer más la voluntad de Dios para que esas personas puedan ser bendecidos. Ser cristiano no te hace exento de padecer, me faltó una cuarta, perdón. Cristianos que se sienten solos, deprimidos, abandonados, derrotados y todo lo que usted le quiera llamar por ahí para abajo. Ser cristiano no te hace exento de padecer alguna de estas emociones. Y vamos a ser claros, somos humanos. Porque somos humanos, tampoco vamos aquí a hacer una divinidad del humano y decir, yo como cristiano no puedo pasar por ninguna de estas cosas. No me malentienda, eso no es lo que quiero decir. No nos hace exento el ser cristiano de pasar por alguna de estas cosas. ¿Cuál es el problema verdadero? Cuando estas cosas toman control de tu vida. Cuando estas cosas definen y determinan cuál va a ser tu próxima acción. Cuando estas cosas son las que
ponen como evidencia o ponen como decisión lo que va a suceder en tu casa, en tu trabajo, en tus finanzas y en todas las cosas en las que tú estás participando en el día a día. La palabra de Dios está llena de promesas para los que creen en Él. Jesús prometió que no te dejaría solo, aun cuando estés pasando por procesos difíciles. Creo que el poder raya en que no podemos ver a Dios a nuestro lado. Vemos a Dios como un Dios lejano. Dios es un Dios invisible que está sentado allá en su trono, por allá, como dicen, en el tercer, cuarto, quinto, sexto cielo, por allá arriba. Y yo lo busco cuando lo necesito. Pero no lo vivimos como que Él está a nuestro lado. Cuando oramos, incluso, y lo he escuchado muchas veces, cuando oramos y decimos, Señor, que mi oración llegue a ti allá al cielo. Pero ¿sabes qué? Él está al lado tuyo. Él está al lado tuyo, ahí sentado, escuchando tu oración y diciéndote, hijo, háblame, yo estoy contigo. Hace poco escuchaba a un predicador en las redes y decía que un predicador en las redes no, perdónenme, claro, fue un libro en el cual estaba leyendo que él hablaba sobre que él tenía un problema para desarrollar su dinámica de oración. Y él dice que en un momento dado él lo que comenzó a hacer fue que él ponía una silla al frente, ponía otra que él se sentaba y comenzaba a hablar de tú a tú, de tú a tú. Porque reconoció que Jesús estaba ahí en el momento en que él le estaba hablando. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Jesús está con nosotros. Cuando Jesús ascendió al cielo, le dio una promesa a los discípulos. Y era que él iba a enviar a uno que les iba a dar testimonio de él. Así que el Consolador, el Espíritu Santo, que fue depositado en cada uno de nosotros, está con nosotros en todo momento. Y dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, cuando vemos a Dios como un Dios invisible y no entendemos que Él está a nuestro lado, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Eso lo dice Romanos, eso no es palabra mía, eso lo dicen Romanos. Basta con abrir nuestros ojos, respirar, hablar, caminar, ver la creación para que puedas ver a Dios. Para que puedas ver a Dios. Simple y sencillamente, pídele a Dios, Señor, quítame esta venda que no me permite verte con claridad. Quítame esta venda que no me permite ver tu obrar. Quítame esta venda que no me permite ver tu propósito. El propósito que tú tienes para mi vida como hijo tuyo. Porque cada uno tiene un propósito. El día que tú te levantes y no sepas qué vas a hacer, simplemente dir, Señor, cumple tu propósito hoy en mí. Eso es todo lo que tenemos que pedir. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito. Dios es mucho más grande que un simple cuerpo humano. No lo limites a un cuerpo humano. No lo limites a un espacio. No lo limites a un hecho. No, Dios es más grande que todo. Dios es más grande que todo, que todo. Él es soberano y hace como quiere. ¿Sabes qué? El que habla contigo se calla cuando tú comienzas a hablar más que Él. Cuando tú comienzas a hablar más que Él, disminuyes el poder de Dios y el obrar del Espíritu Santo. Tu voz opaca el obrar de Dios. Y quiero contar esto rapidito que no lo tenía en la predicación, pero ayer mientras bajaba de Arecibo con Samuel, se lo comenté y después, más tarde en la madrugada, mientras seguía trabajando con el mensaje, dije, fíjate, esto es un buen ejemplo para específicamente ese momento. Hace un tiempo, un amigo de la infancia, a lo mejor ya yo lo he contado aquí antes, pero pues me van a perdonar porque realmente, pues, ustedes saben que esto es la juntilla con el pastor, que nos da con repetir las cosas. Un amigo de la infancia llega y se acerca en mi casa, se metió en la marquesina de mi casa, yo estaba entrando el carro y él me toca el cristal y yo pues obviamente alguien se metió en la marquesina de mi casa una noche y yo como que me asusté y yo como que espérate, ¿qué es esto? Y cuando me bajo veo que es él, lo saludo y demás. Este joven, cuando nosotros nos criábamos, yo venía a la iglesia, le servía al Señor
Y todos los domingos él siempre me decía, vámonos para la playa, vamos a salir, vamos a esto. Y yo le decía, no, porque voy para la iglesia. Y él me decía, tú eres un charro, aburrido, tú no disfrutas la vida, tú eres joven, disfruta, no hay tiempo para eso, y etcétera. Tantas otras cosas que decía. La cuestión es que ese día yo me lo encuentro y él me dice que está vendiendo unos bizcochos profundos, un ministerio de su iglesia. Y yo como que me fui, pensé en ese momento y yo decía, espérate, le está sirviendo al Señor ahora, qué bueno, gloria a Dios. Pues le digo, mira, qué bueno que le está sirviendo a Dios, me alegro. ¿Cuánto tiempo lleva? No, llevo como más de un año ya, qué sé yo cuánto. Y entonces me sale el chiste. Digo, mire, el domingo nos vamos para la playa. Y me dice, no, yo voy para la iglesia, qué sé yo cuánto. Pero me dijo algo que es lo que realmente quiero que se lleven hoy. Y es que él me dijo, tu ejemplo fue lo que a mí me ayudó a hoy servirle al Señor. Esas fueron sus palabras. Y a lo que quiero llegar, no para darme gloria a mí, en lo absoluto, sino es para dejarles saber, mi ejemplo simplemente fue seguir viniendo a la iglesia. Seguir viniendo a la iglesia. Seguir fiel, aun cuando ellos quizás decían, tú eres un aburrido, tú esto, aquello, el otro. Yo seguí fiel. Continué fiel. Y hoy y en ese momento pude ver el fruto de simple y sencillamente, sin hablar mucho y sin decir nada, el ejemplo habló más que mis palabras. Así que cuando hablamos demasiado, opacamos el obrar de Dios. Porque a lo mejor yo pude haberle empezado a decir, déjate eso, tú que eres un pecador, que tú no sabes ni lo que quieres, qué sé yo cuánto, yo sí estoy haciendo lo que tengo que hacer y demás. A lo mejor lo hubiese juzgado y eso no hubiese permitido que él viera a Cristo más adelante. Amén. En ocasiones el Espíritu Santo sirve y nos confronta. A veces nos confronta, a veces nos abraza, en ocasiones nos consuela cuando estamos pasando por momentos de dolor. Pero en cada una de ellas lo importante es que es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Si entendiéramos el don de Dios y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, dijo Jesús. Pero yo quiero decirte una cosa y sin cambiar lo que dice la palabra, pero para que me entiendas. Ahora, si entendieras que el Espíritu Santo de Dios vive en ti, tú vivirías como que ya bebiste de esa agua viva y no tendrás sed jamás. Así comenzarías a vivir. Como que bebiste ya de esa agua y no tendrás sed jamás. Porque esa fue la promesa. No fue en ocasiones no vas a tener sed. No fue a veces vas a ser saciado. No tendrás sed jamás. Y esa es la fuente de agua que brota para vida eterna. Así lo dijo Jesús en otro pasaje más también. Fuente de vida. Amén. Eres un hijo de Dios y por tanto fuiste sellado con el poder de Dios. No hay nada más poderoso que Dios en este mundo, en este plano terrenal. No lo hay. No hay nada, ni huestes, ni potestades, ni malicia, ni el que hace brujería en la esquina, ni el vecino santero. Nada de eso es más poderoso que Dios. Por eso, cuando llegue la tentación, clama a Dios. Cuando llegue el dolor, clama a Dios. Cuando llegue la enfermedad, clama a Dios. Cuando pases por situaciones, clama a Dios. Cuando el mundo parece y está patas arriba, clama a Dios y Él te va a responder. Él te va a responder porque Él lo ha prometido. Clama a mí y yo te responderé. Pero para clamar a Dios y que Él te responda, tenemos que llevar una vida que a Él le agrade. Que a Él le agrade. Que a Él le agrade. Porque de lo contrario, pues estamos ahí. Estamos ahí, pero Dios quiere una relación más profunda con cada uno de nosotros. Y vamos, con cada uno de nosotros, incluido yo. El Señor quiere relacionarse más con cada uno de nosotros. Dios es todopoderoso y quiere bendecirte. Y recuerden una cosa, hay una línea entre lo que es espiritual y lo que nos toca a nosotros trabajar como humanos. Tú tienes una responsabilidad, el Espíritu Santo cumple una promesa. Él no va a controlar todo en tu vida como si tú fueses un maniquí. Hay pasos que te tocan darlos a ti, que Él no los va a dar por ti. Te toca darlos a ti. Si te sientes que estás sentado sin hacer nada, levántate, muévete y haz algo que el Señor quiere que tú trabajes. No te quiere sentado. El Señor, no importa el tiempo
en edad, vamos a ser claros, no hay tiempo de edad específico para decir, no, ya yo pasé por eso, ahora yo dejo a los demás, yo ya no me meto mucho en eso, yo trabajo, pero en lo que no, el Señor nos quiere trabajando. Y no necesariamente el trabajar quiere decir meterse en un ministerio. Sí es bueno hacerlo, claro está. Y vamos a promover siempre que usted quiera trabajar dentro de los ministerios que hay en la iglesia. Pero el principal trabajo, ¿cuál es? Evangelizar. Evangelizar. Hablarlo con denuedo, hablar la palabra del Señor. Así que simplemente aprende a escuchar la voz del que habla contigo. Él te habla en esta mañana si tú reconoces la voz de Él, que es la que te habla. Yo creo que es el momento de reconocer que necesitamos más de Él. Si no habías reconocido la voz de Él, y por primera vez entiendes y dices, yo entiendo que Dios me está hablando a mí, pues es momento de aceptar a Jesucristo y buscarlo y comenzar a servirlo. No mañana, no pasado, no después. Y a veces la gente piensa, no, es que yo voy a la iglesia y me obligan a aceptar al Señor. No, nadie te obliga a aceptar al Señor, nadie te obliga a que tú pases al frente. Simplemente te hablamos de la urgencia que hay de buscar a Jesucristo y de aceptarlo como nuestro único y exclusivo Salvador. Un buen predicador evangelista decía, el problema no es que tú aceptes o no a Jesucristo hoy. El problema es que si no hay mañana, ¿qué? Si no hay mañana, ¿qué? Si hay cosas que arreglar con el Señor, hay que arreglarlas. Si hay cosas, si tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro exclusivo Salvador, hay que hacerlo. Amén. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.